Ya estamos a las puertas de la Semana Santa. Y la palabra de Dios nos adentra en el misterio del perdón de Dios en Jesucristo. Tanto la primera lectura como la carta de San Pablo nos exhortan a dejar el pasado atrás, un pasado marcado por malas decisiones, quizás por pecados, por nuestra lejanía de Dios, pero sobre todo quiere comprometernos con Jesús a ser personas nuevas. Si no, pues no tendría sentido, ¿no? El olvidar el pasado no es porque uno tenga mala memoria, es porque uno tiene que también perdonarse a sí mismo. A veces le pedimos perdón a Dios, pero no nos perdonamos a nosotros mismos y estamos ahí. Y eso mismo nos lleva a reincidir, o nos lleva a una postura de irredención, o pensar que pues ya no tengo salvación. Entonces, como no tengo salvación, no tiene caso buscar a Dios. Lo que hay que hacer es más malo todavía. Conozco personas así, ¿no?, que me dicen: no, pues ya yo no me confieso, ni voy a la iglesia, ni... porque ¿qué caso tiene? Ya yo no tengo perdón. No, ¿cómo así? Pero una cosa es caerse y levantarse para enmendar y seguir, y otra cosa es ser un sinvergüenza, ¿no? Y otra cosa es abusar de la misericordia de Dios, creyendo pues que en el fondo pues no hay. Y San Pablo habla de sí mismo y de su testimonio de encuentro con el Señor, que lo hace considerar todo como basura con tal de ganar a Cristo. Pero esto es consecuencia de un encuentro personal con Jesús, porque aquel que se ha encontrado no puede seguir pensando igual, no puede seguir actuando de la misma forma, no puede seguirlo moviendo las cosas que antes lo movían. Jesús lo dirá en el huerto de Getsemaní, justamente: están en el mundo, refiriéndose a nosotros, ¿no?, a los que Él ha escogido, pero no son del mundo. No te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Y estaremos preservados del mal en la medida en que nosotros, correspondiendo a la gracia del Señor, pues no vivamos como gente del mundo, sino como gente de Dios, como almas consagradas a Dios. Lo que le pasa al agua cuando se mezcla con el aceite, ¿qué le pasa? Nada, porque no se puede mezclar el agua con el aceite. El agua y el aceite no se mezclan. Tú las puedes meter en un mismo envase y no se pueden juntar, exacto, hay una separación. Entonces, si estamos en el mundo pero no somos del mundo, tiene que notarse que somos de Cristo, tiene que notarse. Y esto tiene que vivirlo cada persona de una forma muy peculiar, muy particular. El testimonio cristiano, que no es aparentar, no es hacer las cosas para que nos vea la gente, porque de teatreros para teatreros somos buenos, ¿no? No es hacer las cosas para hacer pantalla, ¿no? El cristianismo no es actuación. Recuérdate que Dios conoce tu corazón, ¿no? Cada uno tiene que vivirlo de forma plena y privada, pero cuando uno vive el encuentro con Dios, eso empieza a notarse, como el que tiene gripe y no puede ocultarlo, o más que empieza, entonces ya tú, mi hijo, se fue la COVID, por eso. Entonces empieza la gente. Iba en un taxi, me monté en el taxi y apenas hice, el señor bajó los vidrios y empezó a taparse la boca, y yo pendiente de que no soltara el volante, ¿no? Pobre señor. Pero es que quedamos traumados. Así tiene que notarse el dulce olor de Cristo, el buen olor de Cristo, dicen
dicen los santos padres de la iglesia. Y eso es lo que se llama conversión, que no es porque uno sea perfecto. San Pablo dice, no creo haber conseguido la perfección, es decir, no me creo santo tampoco, pero sé que estoy en ese camino de santidad, y todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy me sirve para enamorar y envolver almas para el Señor. De eso es de lo que se trata nuestro cristianismo. Y cuando uno empieza un camino de perseverancia cristiana, y cuando uno quiere tomarse a Dios en serio, van a suceder varias cosas. Y la primera es que el diablo te va a tener en la mira. Y entonces si estando por fuera de la gracia de Dios el demonio me va a alcanzar, y estando dentro del camino del Señor el demonio de todas maneras me va a tener en la mira, entonces ¿cuál es el chiste, no? Pero es que no es lo mismo que el demonio te tenga en la mira porque te detesta, porque tú estás cerca de Dios y estará esperando tu caída, pero no puede tocarte mientras estés en la gracia de Dios. Y otra cosa es que te tenga en la mira porque te tiene en la lista de los desgraciados, ¿no? De los que se van a condenar. Dios es siempre fiel a su promesa de librarnos del mal. Los infieles somos nosotros. Y sucede entonces que la persecución del demonio se manifiesta mucho más crudamente en la gente que a uno lo rodea. Porque basta que uno se tome en serio seguir a Cristo de verdad, y no superficialmente, sino de verdad, para que los que lo rodean a uno empiecen a ponerlo a uno en el banquillo de los acusados. Porque tú, mira la que va a la iglesia, la que se va a dar golpes de pecho, ¿no les ha pasado? Y se la pasa metida en la iglesia, entonces te sacan la historia antigua, medieval, moderna, contemporánea. Pero si es que nosotros también lo hacemos con los demás. Somos muy buenos para juzgar. Y la palabra de Dios es clara, hermanos. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Es que los pecados de los demás solamente le corresponden a ellos. No es problema tuyo. ¿Qué te importa a ti los pecados que tiene la persona de al lado? ¿Qué te importa a ti los defectos que tiene nadie? Tenemos que concentrarnos en los que podemos hacer nosotros de bueno. A partir de mi encuentro con el Señor, yo tengo que ver mi suciedad. Como cuando se prende un bombillo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces, pero yo a veces me estoy vistiendo en la casa, y como la energía es mala, gracias a aire, entonces baja la intensidad de la luz, y uno con miopía, antigmatismo, y que no vea color y todo lo que le sale a uno, entonces uno se está vistiendo y de repente uno cree que está bien limpio, y resulta que me puse el pantalón sucio, ni siquiera sabía. Y cuando salgo y me ilumina la claridad de la luz, yo, ¿cómo yo voy a salir así? Entonces me doy cuenta que el pantalón no era negro, era gris. Y entonces ya le veo las manchitas a la camisa, y yo, no, ¿cómo se me ocurre salir así? Me tengo que devolver y cambiar, porque no veía bien. Cuando tú te encuentras con Cristo, es como cuando te ponen un foco, ¿no? de una luz intensa. Se ve toda la suciedad, se ve toda la maldad, se ve toda la miseria que nosotros tenemos encima. Y Cristo no nos ilumina en esos aspectos para que nos sintamos más porquerías de lo que ya somos, ¿no? Sino para que nos revistamos, como dice San Pablo, del hombre nuevo, para que nos renovemos. ¿Para qué se manifiestan los chukis cuando uno impone las manos, unge, exorciza y entonces le da el chuquiseo a Lorena? Digo Lorena por nombrar a cualquiera, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Por qué se chuquisea a la gente? Porque todo lo que no está con Dios se resiste a la acción liberadora de Dios. Y entonces
El demonio no quiere estar en la presencia de Dios, entonces empieza a fastidiar. También se manifiesta en forma de distracciones. Por eso yo le pido a la gente que cuando estén en la Eucaristía estén pilas, estén atentos, estén concentrados, no se dejen distraer, porque el demonio no quiere que tú te enteres. El demonio no quiere que tú te adentres en el misterio pascual de Cristo, no quiere que lo adores. Entonces tú puedes estar sentado hasta de primero, pero si tú no estás concentrado en lo que está pasando, tu corazón está en otra parte, pues no estás adorando al Señor, y probablemente tu presencia es un sacrilegio. Entonces tenemos que estar pilas. Pero ¿por qué todo eso se remueve? Se remueve para ser sacado, para que se vaya. Se remueve para avisar, bueno, esto no va aquí, esto no tiene lugar, ¿no? Para afuera, ¿no? Entonces, por eso expulsar viene de sacar, ¿no? Sacar. Y los que se tienen que ir son los demonios. A veces hay gente que se va con todos sus demonios y no siguen perseverando. Necesitamos comprender lo que significa encontrarse de verdad con el Señor, cada uno, y no fijarnos en la famosa pajita en el ojo de los demás, sino en nosotros mismos y en lo que debemos cambiar. Esta Cuaresma que nos adentra en el misterio de la pasión de Cristo tiene que hacernos sentir, sí, remordimiento, arrepentimiento por nuestros pecados, pero para que los cambiemos, para que empecemos a renovarnos, para que empecemos a ser mejores y sintamos verdaderamente cómo ese perdón de Dios nos levanta de tanta porquería que hay en este mundo. Y entonces la vida te sabe diferente, y entonces el demonio no tiene lugar en tu vida, y entonces puede venir la mamá de todas las brujas y eso no va a tener ningún efecto sobre ti, como me dijo una doctora en estos días. Yo le comentaba jocosamente y le digo, imagínese, doctora, que me trajeron a una sobrinita y esta niña traía las 7 pestes de todas las gripes del año, ¿no? Y me estornudó encima. Ella me quiere muchísimo, me quiere tanto que quiso compartir su gripe conmigo. Cuando me fue a abrazar, y yo sentí todo el spray que me cayó encima, ¿no? Me bañó. Y no había pasado una hora y ya yo estaba con gripe. Y yo le cuento esto a la doctora se ríe y me dice, tienes las defensas bajas, porque si las tuvieses altas, ni porque te estornuden te enfermas así, sino los primeros enfermos serían los médicos. A mí se me pasó por la cabeza hacer una reflexión al respecto, espiritualmente cómo estarán nuestras defensas, porque los primeros choquiciados entonces seríamos los curas, de tanto demonio que vemos, de tanta brujería que lidiamos, de tanta cosa mala que hay, de tanto espíritu maligno que anda detrás de la caída del sacerdote. Pero no nos da ni poquito, porque somos almas consagradas y porque hay un blindaje, pero porque tiene que haber correspondencia con el jefe. Si no, esto no sirve. Te puedes poner las 10 sotanas y eso no va a servir sino para darte calor. Pero si tu corazón tiene el blindaje de la gracia de Dios, los disparos de las cucarachas no te llegan. Es como la luna. ¿Qué le importa a la luna que le ladren los perros? Nada, porque está muy alta. Cuando tú te dejas levantar por la gracia de Dios, no importa. Y el pasado queda atrás. Puedes haber sido no, mentira. Pero al final el Señor te renueva, te hace una criatura nueva, te llena de gracia y te convierte en una antorcha con la que otros pueden iluminarse en medio de la oscuridad y pueden contagiar esa luz, como en la vigilia pascual. Recibimos la luz del cirio, primero del fuego, el fuego se la pasa al cirio pascual, y del cirio pascual a los cirios que cada uno tiene, ¿no? Recibimos de Dios
y se contagia, y se contagia, y se contagia el testimonio de Cristo. Y eso es lo que hace que se llenen las sillas vacías. Y eso es lo que hace que nos demos cuenta de que no podemos seguir en un espacio tan chiquito porque somos muchos, ¿no? Y empiece a buscarse solución. Pero primero tiene que construirse la comunidad. Tiene que haber solidez. Tiene que haber coherencia. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. Si no entendemos lo que estamos haciendo, caemos en errores estúpidos, ¿no? Porque a veces ni siquiera rezamos bien. Ustedes saben que salió un chiste que dice que hay un ente maligno, que es el más maligno de todos los malignos. Ahorita me sacan por internet y hacen un meme. El ente más maligno de todos los entes malignos se llama el Malamén. Tiene que ser muy malo porque todos los curas dicen en misa: líbranos del Malamén. Ustedes pueden creer que un amigo de mi papá me escribió esta mañana preocupado porque me dijo: padre, ¿es cierto que hay un ente maligno que se llama el Malamén? Me hizo el día. Pero la culpa es de la gente que no reza bien el Padre Nuestro. Y líbranos del Malamén. ¿Cuál Malamén? Líbranos del mal. Amén. Pero claro, como rezan como un correcamino, si ni el Ave María la hacen atropellada. Respira. Reza con el corazón. No es Padre nuestro que está en el cielo, santificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oye, métete un bolígrafo en la boca y haz el Padre Nuestro para que empieces a pronunciar bien las palabras y lo hagas despacio. Que lo hacen para terminar más rápido. Eso se llama pereza. Eso no son ganas de orar, ¿no? En estos días, ¿dónde está Ginis? Se me borró del cassette que tenía que hacerle una liberación a Ginis. Y yo iba apurado, iba con prisa. Cuando paso por la capilla la veo ahí en el balcón y yo: esta mujer, ¿qué hace ahí? Parece loca, si hoy no hay nada, hoy no hay actividad. Y me dice Chermi: a Ginis le toca el exorcismo. No puede ser. Yo creí que había cancelado todas las actividades. Se me había olvidado avisarle. Detuve por un momento lo que iba a hacer porque no podía hacerla perder el viaje. Venimos a la capilla y empezamos la oración. Y si vamos a hacer la oración, es que vamos a hacer la oración. No es que, bueno, vamos a hacer un exorcismo y rapidito. Yo te exorcizo, ya. No. Si es hacer oración, es hacer oración. Y Ginis es testimonio de que no fue un mateíto, fue una oración sentida el tiempo que tenía que ser. Ya estábamos aquí. Cuando tú vas a orar, cuando dice la palabra de Dios: entra en tu cuarto, cierra la puerta. No te está diciendo literalmente que entres en un cuarto y cierres la puerta. Te está diciendo: apártate de un entorno que te puede distraer, ¿no? Entra en intimidad con Dios. Cuando tú entras a tu cuarto, entras porque vas a descansar o porque sí, es tu espacio, ¿no? Cuando vas a entrar en la presencia de Dios, tienes que estar apartado de lo demás. Por eso Dios dice: quítate las sandalias. Quítate las sandalias no es que ahora la pecueca en la capilla, no, quítate las sandalias es despójate de lo que estorba: el celular, el hijo, o el marido, o las llaves en el bolso. Hay gente que cuando va a orar le entra como alergia, ¿no? Empiezan a rascarse, a peinarse, a mirar para todas partes. Despójate de lo que estorba para que puedas entrar en comunión con Dios. Y entonces en ese momento sucede la liberación, sucede el arrepentimiento. Te das cuenta de lo que no te habías dado cuenta antes porque andabas con mente dispersa. Sientes la presencia del Espíritu Santo, ves más claro las cosas que tienes que hacer, escuchas la voz de Dios,
que no es una voz que emite sonido. Aquí nadie va a salir diciendo, Dios me habló y me dijo, cuidado, ¿no? Dios te habla en su palabra, Dios te habla por medio del sacerdote, Dios te habla con el magisterio de la iglesia, Dios te habla en tu conciencia. Pero para eso tiene que haber conexión con lo que estamos haciendo, si no, estamos fritos. Estamos fritos. Vivamos este tiempo en gracia de verdad, para que podamos decir como San Pablo, a partir de un encuentro personal con el Señor, yo todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Porque Él no viene a quitarme nada, Él viene a darme todo. Viene a darme vida nueva, vida en abundancia, vida mejor. Viene a levantarme de mi pecado. A esta pobre mujer sorprendida en adulterio la llevaron ante Jesús para que aplicara la ley de Moisés y fuera lapidada, fuera apedreada. Y Jesús los sorprende a ellos diciendo, el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. ¿Quién es el único que estaba libre de pecado ahí? Jesús. Y conmueve esa frase cuando le pregunta a él a ella, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te condenó? No, mi Señor, tampoco yo te condeno. El único que podía condenarla le dijo, yo tampoco te condeno. Pero no le dijo, bueno, vaya y sigue en lo que estaba, mía. No, le dijo, vete y no vuelves a pecar, no vuelvas a pecar, ¿no? Ese es el sentido de la Cuaresma. Que el Señor nos dé la gracia de la conversión. Amén. Pongámonos todos de pie.